Soy el doctor David Ruichenstein, profesor de la UNIMED. Mi ponencia se intitula Ideas económicas de Emeterio Gómez. Emeterio Gómez nació en la vecindad Estado de Nueva Esparta el 12 de marzo de 1942. Economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1965. Luego pasó a ser profesor de esa casa de estudios e impartió, entre otras materias, economía política, en la cual alcanzó a ser profesor titular. Director del doctorado en Ciencias Sociales de la reconocida Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES, de la misma institución. A partir de 1967, cursó un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de París. También posgrados en Filosofía en la Simón Bolívar. Asesor de la Comisión para la Reforma del Estado y miembro destacado del Comité Académico de CEDICE. Entre hacer dinero y dedicarse a la investigación, la escritura y la docencia, optó por estos últimos oficios. Sus primeros libros de inspiración marxista se vieron relegados al olvido en su obra posterior de profundo cuestionamiento de ese pensamiento. Se asumió liberal y neoliberal. Adoptó la doctrina de Adam Smith con un gran sentido crítico hacia ella. Los últimos tiempos sus preocupaciones avanzaron hacia los problemas de la ética y de la religiosidad. Conferencista consumado en los más diversos escenarios. Muy activo en los medios de comunicación social, en especial la prensa escrita y la radio. Hombre creador, iconoclasta, irreverente, cuestionador. Emeterio Gómez muere en España el 20 de abril de 2020 a la edad de 78 años, afectado por la pandemia del coronavirus. Emeterio Gómez estudia el pensamiento económico de los años 60. Por un lado, Arturo Uslar Pietri insistía en la siembra del petróleo. Los dineros provenientes de la renta petrolera deben invertirse en agricultura e industria, en especial en el trienio. Los dineros provenientes de la renta petrolera deben invertirse en agricultura e industria. Rómulo Betancourt hacía más énfasis en la distribución de esa riqueza, en especial durante el trienio, para elevar el nivel de vida del pueblo. En la práctica, después de la caída de Pérez Jiménez, se dio una suerte de síntesis de ambas visiones. Betancourt, al tomar el poder, se puede decir que llevó a la práctica sus ideas sobre la economía y la sociedad, y prevalecieron sus concepciones durante varias décadas. Para Rómulo Betancourt, ante la debilidad de la burguesía venezolana, el Estado ocupó el papel de representar a la nación. Sin embargo, Betancourt coadyuva a la creación de una clase empresarial desde los tiempos de la creación de la Corporación Venezolana de Fomento en 1946. Betancourt es estatista, antiliberal, simpatiza con los sectores industriales y menosprecia el comercial y el financiero. Betancourt es firme partidario de la regulación de precios, el estatismo y de firme convicción en el carácter rentable de las empresas del Estado. Sus ideas se agotaron a finales de los años 60, pero han ejercido una influencia a toda prueba, lo que ha repercutido en una política tercermundista, antiestadounidense, anticapitalista y antilucro, que unido a una cultura hispánica y católica antimoderna, a un pensamiento absoluto que se resiste a los cambios, a un radicalismo de izquierda, nos mantiene anclados en el pasado. En los años 60, una cultura marxista, cepalina, estatista, orientó una política denominada industrialización por sustitución de importaciones. Esta política suponía que podíamos abrir fábricas sobre cualquier bien que se nos antojara producir. Era sembrar el petróleo. Estas industrias funcionaron bajo una rigurosa protección estatal que impedía la competencia y la mantenía por siempre. Eran industrias ineficientes, producían a alto costo y se perjudicaban a los consumidores para amparar a una minoría de productores incapaces. Otra errónea política fue la de considerar que servicios públicos gratuitos o a bajo costo mejoraban la distribución del ingreso.
Los usuarios de dichos servicios aumentaban, incluyendo la migración campo-ciudad interna y la de la marginalidad latinoamericana, culminando con una creciente y permanente pobreza y en el deterioro de los susodichos servicios por no cubrirse sus costos y por sobresaturación. Las políticas populistas sobraron en la democracia. Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se intentó combatir el desempleo, generando empleos improductivos que se convirtieron en una enorme carga para el Estado. Durante esta misma gestión de CAP se violentaron todos los equilibrios macroeconómicos, balanza de pagos, presupuesto fiscal y la política monetaria. El keynesianismo tropical de CAP condujo a que en 1977 las importaciones alcanzaron 40% del Producto Interno Bruto, a un sistema de prestaciones dobles que era mal visto por los inversionistas, y los ya mencionados empleos improductivos indicaban que íbamos camino al desastre. El gobierno de Luis Herrera Campins careció por completo de una política económica para enfrentar la crisis. Se acudió al disparate de estimular la salida del país de inversiones para controlar la inflación. Persistió en los gobiernos adecos y copellanos de estos años la idea socialista de resolver la crisis aumentando el gasto público y los subsidios. En vez de buscar los equilibrios en la economía, se supeditaban estos al crecimiento económico y a metas utópicas a largo plazo. El Viernes Negro no se originó en el agotamiento de ningún modelo económico. La causa de ese desastre fue el mal manejo de la política económica, los 10 años previos y pésimo abordaje de la coyuntura. Se dispararon las importaciones, se multiplicó el endeudamiento masivo a corto plazo para la realización de obras que se debieron realizar en 15 o 20 años y se triplicó el empleo improductivo en 5 años. Al caer los precios petroleros en 1982, Herrera Campins, en vez de propiciar políticas de austeridad, aumentó el gasto con fines estrictamente electorales. La socialdemocracia y el socialcristianismo venezolano sufren de, abro comillas, el desconocimiento de la dimensión económica de lo humano. Emeterio Gómez, La economía venezolana y la cultura de izquierda, Caracas, se dice en 1986, página 36. Con motivo de la crisis del Viernes Negro del 18 de febrero de 1983, se iniciaron discusiones e intentos de poner en práctica políticas que tomaran en cuenta la rentabilidad de las empresas y la competencia en los mercados externos. Los primeros años del gobierno de Jaime Lucinchi fueron de un intento por restablecer los equilibrios económicos y estos se abandonaron por el impacto político de las reformas. Se persiste en generar crecimiento económico exclusivamente con el gasto público y Lucinchi se mantuvo reticente a restablecer las garantías económicas. Finalmente, el intento más serio de abandonar las políticas económicas estatistas, asistencialistas, populistas y distribucionistas que se han intentado en la democracia representativa fueron el conocido como el paquete económico del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Para el año 1991, dos puntos abro comillas, los resultados cuantitativos de estos 2 años de ejecución del programa podrían resultar realmente impresionantes. La reducción de la inflación de 81 a 36%, el pasar la balanza de pagos de un déficit de 4.600 millones de dólares en 1988 a un superávit de 3.700 millones en 1991 y la conversión del déficit fiscal del año 98, 9,3% del PIB, en superávit en 1990, 0,8% del PIB, no son de ninguna manera logros desdeñables. Cierro comillas. Emeterio Gómez, Dilemas de una economía petrolera, página 21. Carlos Andrés Pérez declaró que lo más difícil de los ajustes ya se había realizado, que en 2 o 3 años se completarían los cambios estructurales. Emeterio Gómez no es tan optimista. Gómez considera que un cambio a una economía de mercado pudiera llevarse mucho tiempo en Venezuela. Además, contradictoriamente, el gasto público está desbordado y ni una política monetaria fuertemente restrictiva podrá contrarrestarlo. El gasto público saltó de 200.000 millones a 1.000
400 millones de bolívares. De 200.000 millones de dólares a 1.400 millones de bolívares. El mercado laboral muestra poca flexibilidad para poder competir en los mercados externos. El proceso de privatización y de reestructuración de las empresas del Estado, todas quebradas, apenas se ha iniciado. La reforma tributaria y la del aparato judicial muestran enorme retardo. El problema fundamental del programa económico de 1989 es que en realidad hay dos programas, uno explícito y otro implícito. El explícito sostiene que hay que diversificar la economía, estimular las exportaciones no tradicionales, establecer la primacía del capital privado y la ruptura de la dependencia del petróleo, disminuir el gasto público y el tamaño del Estado. Esta propuesta era coherente con los bajos precios del petróleo en aquel momento. El programa implícito consiste en una inversión masiva para reforzar el carácter petrolero de la economía. A esto se unen megaproyectos destinados a explotar nuestras ventajas comparativas en petroquímica, energía, aluminio y en general algunos productos primarios, entre ellos la agricultura tropical y el sector servicios, principalmente el turismo. El predominio de este segundo programa incide en la revaluación de nuestro signo monetario por los enormes recursos financieros que le ingresan al país, y en que no tengan sentido las periódicas devaluaciones para mantener subvaluado el bolívar y hacer competitivas nuestras exportaciones no tradicionales. Uno de los peligros del programa implícito es el fortalecimiento del capitalismo de Estado y el debilitamiento de la sociedad civil. La indefinición de llevar adelante dos programas contradictorios, el explícito y el implícito, pueden conducir al fracaso de las reformas. Lo anterior, más alzamientos sociales, cuartelazos, los pocos apoyos que tuvo y el enjuiciamiento y destitución del presidente Carlos Andrés Pérez, lo paralizaron por completo. A estas alturas, Emeterio Gómez, luego de una ardua reflexión que lo llevó del marxismo al liberalismo, siendo muy crítico con ambos horizontes metodológicos, señala que el petróleo no es ninguna maldición, que nos ayudó a convertirnos en un país moderno, que la industria petrolera es una rama de la economía capitalista, de las que genera más ganancias en el mundo. Gómez defiende nuestra condición de país petrolero. Venezuela debe aprovechar sus ventajas comparativas en la industria petrolera y diversificarla en el campo de la petroquímica, minería, turismo y agricultura tropical. No debemos seguir malgastando recursos en ramas de la economía donde somos poco competitivos, elaborando bienes costosos y de baja calidad. Hay que reestructurar el área no petrolera, poco competitiva y de baja productividad. Importar lo que no podemos producir con ventajas. Hay que privatizar todas las empresas públicas quebradas. Democratizar PDVSA y la CBG, distribuyendo entre los venezolanos las acciones de esas compañías y colocando bonos en las bolsas de valores internacionales y en las del país. Hay que hacer un gran esfuerzo educativo para que este proceso sea proclive a la propiedad privada y a la rentabilidad. Se completaría así una auténtica revolución cultural y ética. Hay que avanzar en la reforma del Poder Judicial, en el cambio de las leyes para fortalecer los derechos civiles, políticos y económicos. El marco legal, a partir de los años 60, crea un cerco en contra de la eficiencia y la competitividad económica. Hay que profundizar la democratización de la sociedad y del Estado, reformar la legislación laboral para hacer más competitiva nuestra economía, capacitar a la población para volverla productiva y hacer descansar la justicia social en la justicia conmutativa. Todos debemos producir e intercambiar lo generado. No se recibe nada sin dar nada. Todos trabajamos para el bienestar de todos. Se abandona así el distribucionismo, el paternalismo estatal. Así se fortalecen las libertades individuales, la propiedad privada y la sociedad civil. Se cierra un ciclo histórico sustentado en las ideas económicas de Arturo Uslar Pietri y Rómulo Betancourt y en el colapso de la democracia representativa. Todo este panorama reformista se derrumba cuando irrumpe lo que Emeterio Gómez llama la barbarie.
enfrentó durante los años 90, finales de los 90, lo que él llama anacronismos de izquierda. Vaticinó que la inflación, el gasto público excesivo, el dinero inorgánico, las expropiaciones, las nacionalizaciones de empresas privatizadas destruirían a Venezuela. Esta es mi ponencia. Muchas gracias.